en la República Argentina y ya tengo el agrado, el placer de presentarla. Una de las entrevistas más lindas que vamos a tener, te diría, de este año, que me sorprendió gratamente, en lo personal también, porque tuve la posibilidad de acceder a su libro, de leerlo, de engancharme. Sumamente recomendable. Vos que estás del otro lado, si te gusta leer, si tenés esa vocación, desde el vamos es sumamente recomendable. Lo digo yo, que no tenía esa vocación de leer libros y la verdad fue así. Estamos con Graciela Fernández Mejide, muchísimas gracias por estar acá. Es un gusto, es un gusto. No es venta, realmente lo digo, porque uno, claro, dice, nobleza obliga, viene hacia acá. No, te digo, te puedo llegar a entender. Este libro, a algunos les gustará más, otros menos, pero fue escrito para gente de tu edad. Fue escrito para mis nietos. Es decir, cuando yo digo mis nietos, no me limito a mis dos nietos, Claro. pero sí a la gente joven que nació en democracia prácticamente, para los cuales esa diferencia y esa confrontación que nosotros tuvimos en nuestra juventud de fascismo y socialismo, comunismo, todas esas connotaciones ideológicas muy fuertes, hoy están muy diluidas. Uno puede decir es un facho por decir, pero el fascismo era fascismo. Era otra cosa, ¿no? Claramente. Y el socialismo real se cayó solo. Se cayó por falta de eficacia de darle respuesta a sus sociedades de aquellos para los cuales se había hecho la revolución. Entonces ya son categorías que son difíciles de aprender para la gente joven y entender entonces qué nos pasó en los 60 y en los 70. O yo diría a partir del 59 sobre todo. Claramente, estamos hablando de eran humanos, no héroes, crítica de la violencia política de los 70. Me es muy difícil, uno ha transitado por la carrera para estar acá en la radio, digamos, como comunicador, incluso hasta en otras cosas, y uno se va metiendo en la historia argentina, y realmente no hay mucha bibliografía que sea lo más objetiva posible. Hablando de que la objetividad, digo, no es exacta siempre, depende, el autor cambia mucho la historia muchas veces. Y en este caso me pasó esto. Hay un juego muy lindo entre un ida y vuelta, pero siempre se mantiene muy objetivo. Y me sorprendió mucho eso. Y lo primero que quise hacer es preguntarte, primero porque sos una protagonista por un montón de cosas que has hecho, pero además también porque el proceso te tuvo como protagonista porque has perdido un hijo por eso. La dictadura, sí, claramente. Sí, yo creo que lo que más llama la atención en posiblemente en este libro, más allá de su calidad literaria y todo esto, que cada uno opinará lo que pueda, es que lo haya escrito la madre de un desaparecido y diga, eran humanos, no héroes. Es una afirmación fuerte, sí, claramente, para unas consignas que hoy aparecen como apropiadas por determinados sectores que tuvieron también un protagonismo muy fuerte en su testimonio contra la dictadura, pero que quedaron fijados en una memoria, lo que se llama memoria fija. Cuesta mucho trabajo salir de la memoria fija, del testimonio duro del momento en que viste desaparecer a tu hijo, o que no supiste más dónde estaba, o que tuviste noticias por compañeros de militancia, o lo que fuera. Salir de ahí para tratar de entender por qué. claro. Y este libro tuvo como dos disparadores. Uno es ese, preguntarnos cómo nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado. No viene solo de mi propio interrogante, sino que con muchos amigos, incluso gente que militó en la izquierda y estuvo exiliada, o gente que estuvo presa, o sobrevivientes de centros clandestinos, es decir, que estuvieron desaparecidos un tiempo,
ellos me ayudaron a pensar sin que yo pretenda ser totalmente objetiva. Perdóname en esto, sí, pero cualquiera que escribe y cualquiera que habla siempre tiene subjetividad. Totalmente de acuerdo, sí, por eso lo No hay la verdad, no existe. Por eso hablaba de este ida y vuelta, ¿no? Que se generaba. Uno elige los testimonios, hay una subjetividad en eso, aún tratando de ser lo más objetivo posible, y eso es cierto. Claro, claro, digo, desde el análisis, del desarrollo, de cómo uno lo vuelca, termina pasando, ¿no? El filtro es uno. Y sí, desde ya, y al que se moviliza o lo motiva el tema es uno, y por alguna razón, ¿no? Me hablabas de este título que es fuerte, es muy fuerte. Eran humanos, no héroes. ¿Te trajo algún problema, alguna crítica? Crítica, me imagino, alguna no recibiste ninguna. No, curiosamente, me trajo más lío. Mi libro anterior, sí, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina. En el 2009 ese libro, ¿no? En el 2009, sí, porque en un momento aparece como una pretendida discusión, porque la gente, quienes salieron a protestar se guiaron por el título de un diario sin haber leído el libro, sobre el tema de las cifras de los desaparecidos, ¿no? De los 30.000, 100, bueno. Ahí sí hubo una salida muy destemplada de mucha gente que no había leído el libro. Pero en esta ocasión, por lo menos públicamente, no sé nada, como no soy tuitera ni facebookera, no tengo idea si en esas redes ha habido algún insulto o alguna crítica, no tengo idea, pero no públicamente. Además me parece que si hay mediana honestidad, los hechos que se describen ahí fueron hechos. Claro, no hay mucho para... No hay inventos. ¿Y algún llamado que hayas recibido? Me imagino de madre de Plaza de Mayo, de abuelas. No sé qué podrían llegar a decir, siempre hay algo para decir, pero todo sería discutible con todo respeto. ¿Por qué digo yo, eran humanos y no héroes? ¿Y por qué el otro disparador de este libro? Cuando se salió a la democracia, que no se salió por un alza de la lucha popular, sino porque los militares se pegaron un tiro en los talones cuando invadieron Malvinas y la perdieron. Y eso fue una derrota y un desprestigio tan fuerte para ellos que inmediatamente se salió a la democracia. Y ahí se hicieron visibles las demandas de los organismos de derechos humanos. Recién la sociedad en masa empezó a preguntarse, bueno, si estos eran capaces de meternos en una guerra que termina como esto y mandar a la muerte más jóvenes, es posible que los organismos de derechos humanos hayan tenido razón. ¿Crees que, evidentemente, ¿no?, hubiese sido muy distinto, pero ¿te imaginaste alguna vez o pensaste alguna vez qué hubiera pasado si Malvinas, por ejemplo, hubiese tenido otro resultado? ¿Cuánto tiempo más? Bueno, porque Latinoamérica sí, después ha generado cambios en general. Lo que hubiera hecho... primero es imposible pensar eso. Sí, claro. Porque y esto es una característica nuestra, ¿eh? Sí. Ojo, hay que revisarlo. Así como una serie de jóvenes, sí, no toda la juventud, pero una parte de la juventud, salió a disputar el poder, abandonó el terreno de la política, agarró un arma y se enfrentó contra toda la lógica, porque aquellos que iban a oponérsele era un ejército nacional, una marina nacional, una aeronáutica nacional, formados militarmente al estilo prusiano y con ideología. Por lo tanto, era una guerra perdida de entrada. Y esto lo hace una izquierda, claro, una juventud de izquierda. Ahora, la derecha militar va y se pelea con la OTAN, no era con Inglaterra.
era con la organización, el Tratado del Atlántico Norte. Es decir, se puso enfrente a todos aquellos que formaban parte de esa organización. Estaba Inglaterra y estaba Estados Unidos, nada más y nada menos. Estaban destinados a morirse, a morir la empresa, ¿no? Tanto es así, fíjate vos, que el único político que se da cuenta de esto y que no va al sur es Alfonsín. Es el único político con chances de llegar a presidente que no va corriendo hacia el sur en un ataque de nacionalismo para defender lo indefendible. Y cuando llegan las elecciones, la tensión máxima, los dos candidatos más lógicos, era el candidato al justicialismo y el candidato a la Unión Cívica Radical. El candidato al justicialismo era Luder, y Luder, ¿qué es lo que dice? La autoamnistía de los militares no se puede volver atrás, es legítima, es legal. ¿Qué dice Alfonsín? Vamos a investigar, vamos a enjuiciar los crímenes del terrorismo de Estado. Y eso hace que cuando uno podía pensar que el justicialismo no podía perder, pierde. Y pierde en un lugar como la provincia de Buenos Aires, que es típicamente peronista, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hay una parte de la sociedad, incluso de los votantes peronistas y de fuerte identidad peronista, que votaron éticamente y votaron por la vida. Y dijeron, se acabó los militares aquí dando golpes. Y si los tienen que enjuiciar, mejor que no se enjuicien. Esto cambia el humor de la sociedad muy fuertemente. Sí, claro. Muy fuertemente. Si tenemos que pensar cuál fue el umbral de la democracia recuperada en el 83, fue la investigación del terrorismo de Estado y el juicio. Te hago una pregunta, sí, trayéndote mucho más para acá. Quiero después saber tu opinión de cómo ves hoy la política. Pero lo que sí pasa a menudo, y el otro día lo escuchaba de un colega, amigo de Clarín, no tiene mucha relevancia en medio y a la vez sí, que decía, a este gobierno se lo va a recordar como el gobierno de los derechos humanos. ¿No te genera un poco de bronca que solamente se genere con este gobierno y no con otros? Primero, no hay a este gobierno tal cosa. En este momento, sí, la historia te lleva a mirar el tema de los derechos humanos y decir, ¿qué valor tenían en los 70 el concepto de derechos humanos? Ninguno. Ni por derecha ni por izquierda. Por izquierda, porque la gente que va a hacer una revolución la hace para suplantar el sistema democrático que era el que te decía la Constitución. Y en ese camino está dispuesto a dar la vida y a tomar vidas. Claro. Por lo tanto, el valor de los derechos fundamentales, que es el respeto a la vida y a la libertad, no tenían ningún valor. Lo tenían, como dice Marco Aurelio García en el testimonio que está ahí, cuando estábamos en la tortura. Ahí sí clamábamos por los derechos humanos, ¿no es cierto? Como joven militante revolucionario. Ahora, yo creo que este gobierno hizo de los derechos humanos con respecto al pasado un uso instrumental. Lo tomó porque necesitaba acercar a la clase media, fue el gobierno de Kirchner, llegó con muy poco voto, necesitaba reponer el poder político y en eso fue exitoso, eso uno tiene que reconocer. Y en la mirada que hizo, dijo, bueno, la clase media en este país, que para él estaba muy alejada, venía de una provincia del sur, aquí ni se lo conocía, y que se centra mucho en Buenos Aires, ¿tiene el valor de los derechos humanos? Sí, lo tiene. Bueno, nosotros lo retomamos. Ahora, ¿cómo? Cosas que hay que aplaudir, en buena hora, uno dice, ¿no? Ahora, hay un problema ahí, que es la ardiente fe de los conversos. Aquel que nunca tuvo nada que ver con eso,
al cual nunca le preocupó, de hecho no estuvo en contra de Luder cuando Luder aceptó la autoamnistía, no estuvo en contra de Menem cuando Menem indultó a todos, nunca se lo supo, se lo vio participando en ninguna organización ni nada de eso, ni acá, ni en Santa Cruz, ni nada. Ingresa y quiere ingresar en la historia diciendo los derechos humanos empiezan con nosotros, porque baja un cuadro en la ESMA, o porque recomienzan los juicios. Entonces uno puede decir, ¿está bien que recomiencen los juicios? Está bien. ¿Lo están haciendo sinceramente? No. Y la otra pregunta es, ¿los derechos humanos se limitan exclusivamente a su violación en la época de la dictadura que llevó al máximo de la violación perversa, o es algo más que eso? Y yo te diría, es mucho más. El Estado tiene la obligación de garantizar que nunca va a violar tus derechos fundamentales, que no te va a llevar preso por ideas políticas, por militancia sindical, por ninguna de esas cosas, y mucho menos que te va a matar o desaparecer. Ahora, el Estado tiene que decirte, yo voy a estar ahí donde la gente está más débil, para cumplir con la tarea para la cual me hice elegir, que es garantizar educación, y de la mejor calidad al que menos tiene. Entonces uno puede preguntarse hoy, ¿qué está creciendo más? ¿La matrícula en la escuela pública o en la escuela privada? Si vos me contestás en la privada, yo te digo, ahí hay un Estado que se fue. Tiene que ocuparse de tu salud. Sí. ¿Qué crece más hoy? ¿Las prepagas y las obras sociales o la atención a la salud gratuita? Claramente hoy es la privada. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la salud, que acá fue de primer nivel, Sí. el Estado se retiró. Y cuando el Estado se retira de esos lugares, los que más sufren son los que tienen mayores debilidades para enfrentar la vida. Son los que tienen peor preparación, el que no llegó a terminar ni el primario ni el secundario, el que no puede aspirar a algún trabajo más o menos remunerado porque no tiene ninguna habilidad que debería haber tenido, y que se siente totalmente excluido de la sociedad. Hoy hay jóvenes de tu edad que nunca tuvieron un trabajo, Sí, sí. que no estudian, que tampoco, y cuyo futuro está más en un arma para ir a afanar Sí. que en un trabajo aquí como estás haciendo vos. Bueno, cuando vos pensás en eso, tenés que decir, acá hay un Estado que renunció a alguna de sus obligaciones. Volviendo al pasado, la razón del título es que es cierto que los desaparecidos, mi hijo, que los presos, que los asesinados, porque había, es decir, los desaparecidos fueron asesinados, pero encima había asesinados tirados en la calle, sí, por la AAA, etcétera, previo al golpe sobre todo, fueron víctimas, y también sus familiares, todos fueron víctimas. Ahora, muchos eran militantes y muchos eran combatientes. Y en ese combate se quebraban también, porque tenían miedo, porque la tortura está hecha para que no la aguante el ser humano. Y delataban compañeros y así seguían cayendo otros, es decir, no eran héroes, eran seres humanos que peleaban por lo que creían que era justo. Se equivocaron en la metodología, se equivocaron y la pagaron muy caro, y la sociedad la pagó muy caro. Y la humanidad tiene una parte que es lo inhumano, si no uno no diría lo inhumano. Sí, claro. Y el héroe, entonces pasar de víctima a héroe es estafar esa militancia para mi gusto.
Yo creo que hay que reconocer que eso existió. Es como cuando bajas el cuadro de Videla. Sí, claro. ¿Videla fue o no fue presidente de este país? Sí, es negar un poco la historia también. Es negar la historia. Videla, la verdad que ojalá ni hubiera existido. Otro hubiera tomado su lugar en esa circunstancia. Sí, totalmente. Digo, Claro. Ahora, pero vos no podés negar y dejar un agujero. Cuando dejas un agujero, viene la pregunta, ¿y quién estaba ahí antes? Entre un presidente y el otro. Claro. ¿No? Esto de querer tapar el sol con el dedo tiene que ver, hoy me hacían un reportaje antes de empezar aquí sobre el tema de la verdad. Yo decía que no hay la verdad, que cualquiera que diga que tiene la verdad es un soberbio. Sí. La verdad se compone de muchas realidades distintas y según las miradas. No hay nadie que tenga derecho a decir, esta es la verdad porque yo lo digo. Así haya tenido los méritos más grandes de enfrentamiento en la dictadura, con legitimidad. Pero eso no da derecho. El acceso a la verdad es derecho de todos los ciudadanos. Y no solo con respecto a esa historia del pasado. Deberíamos tener derecho a toda la información pública, a toda, a cuánto gana cada funcionario, a cómo se gasta la plata para la cual pagamos impuestos, acceso hoy por las redes de internet. Todas esas cuestiones forman parte de una verdad, compartida entre muchos. Sí, la nota seguramente era con la gente de GatoGlobal.com, que era la verdad no se manipula. Así es. A ver, me hablas de algo que es cierto, yo desde mi edad no lo he vivido, pero que lo intentan relacionar colegas. Uno lo escucha en la tele, en diferentes programas políticos, empezó hablando de polarización, y hoy incluso hasta te diría, y lo creo porque me pasa en la vida diaria y quizás a muchos de los que están escuchando, el tema del miedo del hablar, ¿no? Esto de que hermanos se pelean o discuten y ya no pueden hablar porque uno es más kirchnerista que otro. O uno es kirchnerista y el otro no. Claro, sí, totalmente. Yo siento que realmente no es igual, que no se puede comparar, ¿no? Y muchas veces, incluso hasta hemos escuchado títulos de la dictadura de los K y un montón de cosas más. Pero ¿crees que existe ya esta confrontación y que puede llegar a algo más difícil? Que existe la confrontación, sí, y es muy típica de los argentinos, ¿eh? Somos transgresores, poco respetuosos de las leyes, queremos que las cumplen otros y no nosotros si nos fastidian, y tenemos una tendencia muy grande, histórica, a dividirnos entre amigos y enemigos. Ahora, la división amigo-enemigo supone nosotros y los otros, los buenos y los malos. Para peor, en un momento, Perón, antes de que lo tumbaran en el 55, cuando hubo un primer intento, unos meses anterior, dijo una frase terrible: al enemigo ni justicia. Que lo citas en el libro. Pero no importa lo que fuera Perón, que lo decía alguien, pero es que la verdad es una forma de actuar nuestra. Esto se vio, yo lo viví ya con peronismo-antiperonismo. Si hubo un momento de inutilidad en nuestra historia, fue cuando una generación, y cuando yo me estoy hablando de una generación, es aquellos que crean opinión, porque tienen que ver con la cultura, con la política, con las empresas, con las religiones, decidieron desde el 55 para adelante que iban a borrar del mapa al peronismo. Sí. ¿Qué es lo que te aparece ahí? Ahí te aparece lo que se llama el gorila, el antiperonista furioso. ¿Qué provoca esto? El peronismo cerril. Lógicamente defensivo de una situación. Entonces hay una novela
excelente de Soriano, No habrá ni penas de olvido, donde se matan gritando de un lado y del otro, ¿no? Pero eso nos pasa entre argentinos. Después eso se había opacado mucho con la salida de la democracia, el peronismo se renovó, se hizo partido, etcétera, después de perder. Intentó ingresar en una cuestión institucional de la mano de Cafiero y con gente que alimentaba en muy buen sentido un cambio. E incluso en la época de Menem, que también podía ser cuestionado y demás, no existió esta tensión como se introdujo acá. Porque acá se aceptó una fórmula de construir populismo, que es crear al enemigo. Fabricás al enemigo. Ahora, el problema es cuando parás. Cuando parás de crear enemigo. Porque lo peligroso es que cuando haces un giro a derecha e izquierda, no tengas amigos. Bueno, que me parece que de a poco está pasando. Y bueno, hay una cuestión que hay que respetar y que no se respetó en el 73, y por eso la tragedia, porque hasta esa época era drama, después se transforma en tragedia. ¿Qué es lo que no se respetó? La consigna de Montoneros, no del ERP, que el ERP siempre dijo, Perón no es revolucionario, nosotros seguimos la lucha armada hasta la revolución, y por tanto fueron también irrespetuosos de una cosa. La consigna de los Montoneros era luche y vuelve. Es decir, usted lucha, pero vuelve, vamos a elecciones, gana y gobierna. Claro. Ahora, se hizo eso, pero primero fue Cámpora, después Perón vino. Al tercer día, Montoneros toma antes un cuartel, mata militares, el ERP, y Montoneros mata a Rucci, la mano derecha de Perón. ¿Qué respeto tenían por la gente por la cual decían que iban a luchar? Que había votado. Sí, y masivamente. Y ahora te vuelve a pasar. No podés negar el voto. O bien entrás en un régimen distinto, de salir de la democracia. Y ya abolís el voto y chao, ya está. Que es lo que hizo la dictadura. Es lo que hacen las dictaduras, ¿no es cierto? Sí. Igual estamos más cerca o más lejos de eso, si lo tenía que pensar. No, estamos más lejos. Sí. Por muchas razones. Además, Carlitos Marx, Carlos Marx, sí, vamos a ser respetuosos, decía, la primera vez en la historia es tragedia, la segunda es farsa. Pues no me podés comparar la Cámpora con Montonero. No es ni mejor ni peor, es otra cosa. Es otra cosa y es otro concepto. Y es una construcción por arriba, claro, no desde abajo. En la época de los 60 y de los 70, sobre todo ya en los 70, no había partido que no tuviera su juventud. La juventud peronista, la juventud radical. La juventud peronista estaba en todos los aspectos sociales. La juventud del PI, la juventud de la democracia cristiana. Tenías también de los partidos de derecha nacionalistas. E incluso con fuertes tensiones entre ellos en las universidades. Y hoy, decime dónde hay una juventud partidaria. Es más, decime dónde hay un partido, por favor. Es muy difícil encontrarlo, ¿no? Construcción de partido político tradicional no hay. Y a lo mejor, esto no es solo en nuestro caso, sí, está pasando en otros lados y va a haber nuevas formas de representación política. Yo creo que las redes sociales, que ustedes los jóvenes construyen muy bien y muy rápidamente, van a poner matices diferentes en la política. Mismo incluso hubo un partido que pasó las PASO, se llama el Partido de la Red, y empezó justamente en las redes sociales. Así que claramente irá por ese camino. A ver, otro, es indudable que te tengo que preguntar por esto. Dale. 12 años yo tengo siempre la virtud de decir que no. No, por supuesto, claro. Pero digo, a 12 años de haber pasado por el 2001,
¿Qué te quedó? ¿Qué análisis podés hacer de eso? De la alianza y la caída de la... Bueno, me escribí un librito entero. Sí, claramente en 2007 que termino con este y arranco con ese, la verdad es esa. No, esto no quiero, a lo mejor ni lo conseguí porque tuvo una tirada chica, así que... Pero en Mercado Libre seguro que sí. Y si no digital ahora, viste que está bien. Yo creo que el Frepaso, sí, antes que la Alianza, fue una experiencia política muy interesante. Lo más cerca que se logró aquí de instalar una tercera fuerza que reconociera la validez y tratara de unirlo de las dos cuestiones que fundamentaban las fuerzas tradicionales. El apego a la institucionalidad que caracterizaba al radicalismo y la sensibilidad social que caracterizaba al justicialismo. Nosotros intentábamos, respetando esas dos tradiciones, construir una agenda nueva, moderna. Teníamos un problema, que es el que tienen en la Argentina todos los terceros partidos y en América Latina en general, y es que no teníamos territorio. Vos hoy, sí, admitiendo que las estructuras partidarias ya están más que resquebrajadas, si te querés ir a afiliar al justicialismo, ¿dónde vas? Sí, no. Bueno, para poner un ejemplo. Sí, sí, claro. Sin embargo, no te va a faltar un peronista en el último pueblito y no te va a faltar un comité radical en el último pueblito. Así tengas 600 personas y así haya 2 señores nada más. Esos señores van a ser fiscales. Claro. Cuando vos vas a una elección nacional, tenés que tener fiscales en todos lados. Fíjate cómo se preocuparon en las PASO por tener fiscales y hubo gente que hasta se anotó y demás. Porque hay una tradición y es, si no hay fiscal, se da vuelta a la urna. Claro. Bueno, y todo eso depende de una construcción muy antigua, que no se ha modificado en la Argentina, cuasi feudal, que todavía existe en el interior más lejano. Esto no te pasa en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, comparando, es Austria. Acá tenés más libertad de voto, porque no depende todo el mundo del voto del empleo público, ni del plan social, etc. Hay provincias donde la mayor fuente de empleo es el empleo público. Sí. Eso te ata el voto. Mismo en los medios de comunicación, es algo que no me canso de decir. No es un empleo público, pero el 80-90% de las producciones son con plata del Estado. Exactamente, pero además eso crea una dependencia. Sí. Fíjate que lo dejó a Michetti. Sí, claramente. Bueno, entonces, atravesar esta realidad desde un partido nuevo, y le va a pasar también ahora al PRO, y le pasó a Lilita Carrió, etc., te obliga a hacer alianzas. Por lo menos nos obligaba a hacer alianzas si queríamos disputar el poder en serio. Eso fue lo que pasó, y terminamos haciendo alianzas con el radicalismo, con quien veníamos votando en las cámaras leyes similares. Hicimos las primeras internas. De la Rúa me ganó. Éramos los 2 candidatos a presidente, a ser candidatos a presidente. De la Rúa me ganó. Estaba muy fuerte de la Rúa en ese momento, digo. Pero además en el interior nosotros no teníamos... Bueno, claro, es difícil, ¿no? ¿Querés que te diga en el único lugar donde yo le gané a De la Rúa? Adivina. Como dice el presidente. No me digas que en Antártida. En la ciudad de Buenos Aires. Está bien. Claro. Que él era jefe de gobierno. Primero, claro, sí. Él era jefe de gobierno y fue en el único lugar. ¿Por qué? Por eso no teníamos... Donde podíamos controlar. Claro. Y no quiero acusar de que hayan hecho la gran trampa y nada más. Aceptamos las reglas del juego, nos metimos en eso, sabíamos nuestras dificultades, aceptemos la regla del juego. Y fui leal a eso. Ahora, sí, mira lo que me atrevo a decirte. Sí.
Si la soja hubiera estado en el 2000 a $500 la tonelada, de la Rúa hubiera sido reelecto. Más allá con alianza o sin ella. Es fuerte lo que estás diciendo. Pero te lo Muy dicen, fuerte. te lo reconocen todos. Los otros días en un programa con Rucauf lo dijo, el programa de compañía, y yo estaba. Porque era un apegado a las instituciones, no era ningún tonto, nadie llega a ese lugar por tonto. Totalmente, como eso es lo que después concuerdo. termina quedando. Un penalista de fuste, con sus libros estudia en la universidad. Bueno, ahora, sí hubo dos cuestiones serias. La renuncia de Chacho, eso fue muy serio, porque el compromiso en la alianza, que no tenía institucionalidad como partido nuevo, digamos, estaba en que los dos jefes políticos estaban en la fórmula. Eso comprometía a que los dos iban a estar juntos, aunque discutieran y demás. Ojalá hubieran discutido y no se hubiera roto como se rompió. De hecho, la alianza, con todos los 10 meses, Chacho se fue. Sí. ¿No? Bueno, ahora, el daño político que eso causó, más las dificultades económicas, se venía de 2 años de recesión, y en el camino, y esto por eso a veces hay que mirar siempre el contexto, en el camino, y cuando ya la alianza era gobierno, gana Bush en Estados Unidos. Menem había hecho una alianza, es decir, había hecho un arreglo incluso con Bush padre, que es lo que se continuó después. Las relaciones carnales se llamaban en ese momento. Claro, que era endeudarse para pagar deuda. Claro. Cuando asume Bush, hijo, dice, se acabaron los préstamos a los países deudores. Los plomeros de Estados Unidos no van a pagar las deudas de los países que no pagan. Claro. Y se cortó el crédito. Entonces era un gobierno que tenía la herencia pesada sin crédito. Claro, muy difícil. Una combinación. Y eso hizo que se agarraran de caballo de nuevo. 72% de la opinión pública apoyaba la gestión de Cavallo. ¿Por qué? Porque como había sido el padre de la convertibilidad, que se había transformado en un salvavidas de plomo, Claro. todo el mundo pensaba que lo iba a poder arreglar sin costos para la sociedad. Sin salirnos, porque ahí el que había comprado un departamento con precio dólar y demás, Claro, sí, bueno, tenía otras lo que pasó. Sí. Bueno, todo esto, vos me preguntás, ¿qué siento yo? ¿Qué sentí yo? Y por eso escribí el libro, que fue suavizando, porque al principio las puteadas eran fuertes, ¿no? 2 o 3 hojas, me llevaban. Fue mucha frustración, mucha tristeza por un proyecto en el cual yo había puesto mucha energía. Sentía la frustración de la gente y la sentía mía. Y bueno, y yo hice un paso al costado en la política porque creí que quienes habíamos sido protagonistas, aunque yo no hubiera tomado ninguna decisión económica porque no era mi área ni nada de eso, teníamos que tener el criterio de decir, bueno, ayudemos a quienes van a tomar la papa ardiendo que le dejamos, y yo un paso acostado. Después de eso ya no quise volver más. Y hoy ya no está en el plan. Ya no. Pero- Ahora, ojo, la política me interesa, como te darás cuenta. Sí. Ese libro es muy político. Sí. Todas mis opiniones son políticas, aunque no tengan nada que ver con un partido político. Y bueno, y así estoy. Graciela, yo quiero agradecerte el paso por el programa, que hayas contestado todo. No sé si contesté bien. Bueno, ahí del otro lado... No, digo sí, todo, completo, no sé. Sí, la verdad que ha sido sumamente completo. E insisto para la gente, eran humanos, no héroes. Crítica de la violencia política de los 70, el nuevo libro de Graciela Fernández Mejía. Un librazo, recomiendo recomiendo también para los adolescentes que quieren leer algo
primero que es fácil de leer y se van a estar informando de un contexto social también. Es muy importante esto. Yo te puedo agregar algo. Lo que quieras, sí, dale. Si tenemos Sí, un minuto. no me digas. Todo esto que se construyó, más lo que se aportó a los juicios y lo que se sigue aportando, son testimonios y las verdades que se puede, Sí. y desde el lado de las víctimas. Hoy todavía está faltando del lado de los militares. ¿Y por qué te digo? Porque este libro, que aparece escrito por la madre de un desaparecido, ha sido precedido por libros más académicos, de menor alcance popular, pero escritos por Toto Schmuckler, que es un filósofo cordobés, por Oscar del Barco, autocríticas muy fuertes de gente que estuvo en la lucha armada y que se lamenta haber estado por el daño que pudo haber causado. El último, el de Héctor Leis, ha causado mucho impacto, ¿no? Héctor Leis es un ex montonero, hoy tiene 70 años, y lo mismo el libro de Daniel Pérez y Daniel Mushni, que acaban de salir. Es decir, hay mucho libro que está apareciendo con expresiones de gente que militó en esa época y que dice: lo lamento y quisiera reparar. Es decir, hacen autocrítica. No tenés una autocrítica de los militares. Una, ¿eh? Sí, y no creo que haya... Mira, si tienen la posibilidad. Tienen la posibilidad. Porque aún aquellos que estando presos están con cadena perpetua, no van a agravar su situación entregando material o diciendo lo que sepan sobre dónde están chicos desaparecidos, que los niños entonces, hoy jóvenes adultos, dónde hay desaparecidos enterrados, en fin, contar la verdad que tienen que contar y que no han contado. O decir: lo siento mucho, nosotros tuvimos que ver con el dolor que produjimos. Todavía no apareció esa voz. ¿Tenés esperanza de que pueda llegar a aparecer? Mientras haya vida y esperanza. Totalmente. Graciela, muchas gracias por estar acá. Es un gusto. Graciela Fernández Mejide pasó por el estudio de arriba, por el estudio de AM1010. La verdad, una nota lindísima que hemos tenido. Hacemos una pequeña tanda y cuando venimos nos quedan 2 minutitos más, así te estoy adelantando lo que está pasando en este momento en Scratch en Puerto Madero. Dale.